Pues de nuevo felicitarla porque me tocó a mí verle una de las pequeñas partes con respecto a la presión interabdominal y obviamente la doctora ha sido una de las pioneras en el manejo de todo esto en nuestro país, está muy bien actualizada, muy bien llevado a cabo todo este trabajo. A continuación, una de las preguntas es ya cómo prevenir que nuestro paciente llegue a estos niveles, ¿verdad? Y la disminución en algunos factores se va a basar mucho algunas de las definiciones que ya tomó ella, pero finalmente esto es involucrado como un todo, ¿verdad? Vean cómo nuestra presión en este índole interabdominal tiene influencia también, como ya lo comentó ella, a nivel pulmonar, y es como un gradiente que va de lado a lado, ¿verdad? Y obviamente toma niveles hasta que tengamos un síndrome comportamental o que tengamos algún cambio realmente con respecto a presiones pulmonares, presiones cerebrales. Y obviamente, ¿qué es lo que hay que hacer con nuestros pacientes? Aprender y tener la temática, la rutina de medir la presión interabdominal. Si no sabemos que existe, si no sabemos qué puede suceder, si no conocemos el problema, no lo vamos a detectar. Obviamente el paciente puede evolucionar tórpidamente y no tener la mejoría o la asertividad del tratamiento que necesita. Ya lo comentó ella, qué es lo que es el síndrome comportamental, no voy a ahondar mucho en esto. Obviamente tiene que tener la temática de disfunción multiorgánica, tener las repeticiones seguidas de nuestro paciente, una presión mayor a 12, que ya está bien estandarizado de alguna manera cómo hacerlo, y las causas comentadas ampliamente por ella, médicas, quirúrgicas, traumáticas, quemados, que ahondaremos un poquito. Obviamente, ¿qué es lo que sucede? Y uno de los temas que me pareció hacer énfasis, llega un paciente después de haber recibido maniobra de resucitación cardiopulmonar a nuestra unidad, todo el mundo está enfocado en el área cardiogénica, todo el mundo está cuidando vasopresores, todo el mundo está pidiendo enzimas, se está haciendo el control del daño inicial de aquel paciente que tuvo X número de minutos bajo masaje cardíaco, líquidos, infusiones. Existe un evento que se llama síndrome post-reanimación que tiene una influencia directa y nadie, como ella comentó, fehacientemente se mete a ver qué le está pasando al abdomen de ese paciente. Y finalmente tiene esto muchos cambios, hay cambios esplácnicos después del tiempo de resucitación, hay cambios tisulares muy claves que pueden dar complicaciones, como ella ya lo puso en el contexto del paciente que presentó post cirugía de revascularización miocárdica, donde el paciente puede tener amplios cambios en la presión abdominal, la falta de reconocimiento de un síndrome comportamental cuando el paciente continúa hipotenso, ella ya lo hizo ampliamente reconocido, hay aumentos de la presión venosa central, cambios en las variables de presión arterial, si nuestro paciente está monitorizado en este caso con un catéter de arteria pulmonar, y obviamente acidosis, si el paciente viene o no séptico, si el paciente viene o no a estar enfriado, que es otra de la temática que afecta ampliamente al síndrome comportamental abdominal. Pacientes que vienen por reanimación, sabemos que cerebralmente les mejora sustancialmente el pronóstico, pero también hay que tomar en cuenta que puede empeorar el tema de la presión interabdominal y tener un problema extra. Está ventilado, obviamente el paciente va a llegar ventilado a nuestra unidad, tiene PIP, cuánto PIP, la influencia de todo esto, y la resucitación. Muchas veces en el transcurso de todo esto viene una serie de líquidos que se tienen que contabilizar y tienen que llevar un cauce hasta que llega a nuestra unidad. ¿Cuánto le pusimos al paciente en el inter de volumen? Se dice que mayores de 3,5 a 5 litros hay que tener cuidado porque el paciente pudiera desarrollar fácilmente este síndrome. Politransfusiones, si tiene datos de politransfusión previo, o si el paciente ha tenido o estado, y un tema a ver, diálisis peritoneal. Es común, llega el paciente, se está estudiando por alguna otra temática, cae en paro cardiorrespiratorio y el paciente está siendo dializado peritonealmente ambulatorio en su casa. Entonces es un tema a valorar y ver, ¿verdad? ¿Qué otro tipo de presentación tiene todo esto? Una afectación hemodinámica que no entendemos, una buena presión venosa central que pudiera estar falsamente aumentada por lo que ya comentó Claudia, un paciente que ha sido reanimado con cierto número de líquidos y la calidad del líquido tiene mucho que ver, hay que tomarlo mucho en cuenta. Las arterias y las presiones a nivel esplácnico cambian, bajan y esto perpetúa un daño, hace cíclico un daño que está ahí y que no nos deja avanzar a nuestro paciente.
Entonces, tenemos el desplazamiento totalmente del diafragma hacia la región más cefalad. Empieza a ver ya los cambios que se denotan a veces en radiografías y es cuando empieza cambios de alteración de ventilación-perfusión, daño pulmonar agudo, ya en veces relacionado con respecto a la reanimación que le dimos a nuestro paciente. Todavía más tomado en cuenta que el paciente acaba de ser reanimado y tiene datos de aturdimiento miocárdico que van a durar X número de días según la patología de base de nuestro paciente. Entonces hay que hacer énfasis en estos pacientes por reanimación porque muchas veces no nos damos el tiempo y están cateterizados de la sonda vesical. Puede fácilmente alguien agregar este tipo de medición y tener una temática de qué hacer con nuestro paciente. Tan sencillo como a veces puede funcionar una sonda nasogástrica para disminuir la distensión gástrica que tiene ese paciente, que coopera en un porcentaje para la presión intraabdominal elevada y que no vaya a terminar en un síndrome compartimental abdominal muy catastrófico. Obviamente ya se habló, clasificación, grados, causas, no quiero andar mucho en esto, pero ella ya lo tomó ampliamente. Si nos vamos a ahondar, quisiera adelantarme un poquito en estas diapositivas sobre un tema sobre líquidos que es controversial. Realmente los pacientes quemados tienen una gran necesidad de líquidos y hay ciertos estudios que en pacientes que tienen presión intraabdominal mayor de 20, los datos clínicos que ya comentamos y una confirmación de alguna manera con los antecedentes de nuestro paciente, pudieran tener mejoría clínica después del tratamiento y va de la incidencia del 4,36%. Verdaderamente, este artículo con respecto a quemaduras circunferenciales mayores del 36 al 50% de superficie corporal van a ocupar una gran cantidad de volumen y aquí hacen una diferenciación de ellos entre reanimarlos entre 200 y 300 mililitros en nuestros pacientes. Se estudiaron 33 pacientes, una relación hombre-mujer de 2:1, una media de edad de 50 años y una superficie, como lo comento, de promedio del 37%. Se midieron las presiones intraabdominales al inicio de la resucitación, 10 promedio, a las 32 horas estaba ascendiendo y se hizo una diferenciación habiendo una correlación del volumen que se hace de reanimación para cada paciente. Obviamente los pacientes que van teniendo todos estos cambios que ya platicamos llegan a tener cambios con respecto a un síndrome compartimental abdominal entre el 8 o 9%, en este caso 8,8%, de los pacientes que se presentaban con quemaduras circunferencial graves y que obviamente empezaron a tener datos clínicos con oliguria, cambios en acidosis y cambios en los déficits de base. Estos pacientes vistos con la gran diferencia de los 300 mililitros tienen una mortalidad hasta del 66%. Entonces no nos queda más que poder ver cómo está nuestra presión, ver la presión de perfusión abdominal, que es muy, muy importante, porque no es lo mismo tener 12 cuando nuestro paciente tiene una presión arterial media de 50, 60, donde cambia completamente. Si toma un parámetro de 50, Claudia recomendaba 60, parte del consenso del 2007 que se hizo del panel de expertos, y obviamente el primer paso es medirlo. Yo quisiera invitarlos a que veamos cuántos de nuestros pacientes que llegan y que tienen ciertos factores de riesgo, al menos medimos la presión intraabdominal. Creo que va a estar muy bajo de la media internacional, puede ser una temática que a veces, y uno lo ve en la práctica, la enfermera, el personal, nuestros residentes dicen, doctor, pues está complicado, ¿cómo se hace esto? No están ahondados en el punto de hacerlo cotidianamente, pero creo que como medimos presión venosa central hay que saber, si no sabemos cómo está, no vamos a poder diagnosticar o tratar a nuestro paciente. Ya habló ella de algunos criterios para poder determinar a quién medírselo, pero repetimos, cuando el paciente ha recibido en las últimas 24 horas más de 3,5 o 5 litros y la calidad del líquido no ha sido un líquido, que en este caso los líquidos hipertónicos previenen un poco la presencia de síndrome compartimental o aumento de la presión intraabdominal, pacientes que han sido politransfundidos, que tienen coagulopatías o que han sido operados en grandes vasos en cavidad abdominal, antecedentes de hipotermia, acidosis, como ya comentamos, y daños previos en funciones renales, hepática, así como el ilio. Hay que medírselos, hay que tener quién tiene que ser el proceso de medírselo. La indicación debe ser del médico que está a cargo del paciente. Cosas que no nos dejan tener buen
patrón de medición, no un paciente que no tiene una vejiga funcional, que ha sido operado, cirugías derivativas de vejiga, vejigas neurogénicas, pacientes que tienen antecedentes de todo esto, tiene muy poca correlación. Cambios de ascitis, obviamente con la influencia del líquido intraabdominal, puede ser también de no muy buena relación para la medición. Embarazados, como ya lo dijo la doctora, por el proceso crónico adaptativo que va haciendo la cavidad abdominal en el crecimiento de la pared. Trauma de sínfisis, trauma de pelvis, que puede cambiar o incluso operar para poder tener mayor o menor por hematomas retroperitoneales o hematomas en cavidad pélvica, y la insuficiencia renal crónica, sobre todo en el tema del paciente dializado, ¿verdad? Ella ya más o menos comentó cómo se va a hacer este tipo de procedimientos. Instruyamos a nuestras enfermeras, instruyamos a nuestros residentes que existe este procedimiento, que existe la manera de poder lograrlo, y verdaderamente se puede hacer tan sencillo, como ya lo vimos, unido a un catéter de sonda Foley, un transductor de PVC, de un Linicet, y poder tener cómo hacer, a veces inclusive hasta con un transductor de monitor. Claro, el costo cambia, ¿verdad? Pero obviamente existen las dos posibilidades de realizarse, una un poquito mejor que otra. Aquí tenemos el medidor con Linicet, y obviamente tener lo que ya comentó ella. Antes lo hacíamos en la sínfisis del pubis, verdaderamente a mí me tocó aprenderlo así, háganlo en la sínfisis del pubis, y hoy esto cambia a la línea media axilar, por favor. Y tener las precauciones para que el sistema sea cerrado, que esté conectado a la sonda, que tengamos la higiene y la asepsia, porque una de las complicaciones de la manipulación, o buena o mala manipulación, es que se contamine la vía urinaria, y que ahora por una medición podríamos complicar a nuestro paciente. Hay otras formas, existen los transductores vía esofágica, como existe los transductores lineales, que la doctora presentó algunas fotos y a lo mejor no ando mucho, pero existen otras maneras de poderlo medir, son más complicadas, no están estandarizadas, pero saber que existen, ¿verdad? Y que nos podamos, por la tecnología que existe, en algún momento vamos a poder tener acceso a ellas. Entonces hay que tener la localización del problema para poderlo prevenir. Si no lo medimos, si no sabemos que existe, va a ser muy complicado. Entonces, el algoritmo internacional, esto de los consensos que ya se vieron en el 2007, tenemos un paciente con una presión mayor a 12, hay que iniciar manejo para tratar de reducirla. Si después de la medición continua cada 4 o 6 horas el paciente bajo la terapia sigue aumentando, hay que ver cada una de las vertientes que hay que realizar, ¿no? Evacuarlo, poner una sonda, delimitar si tiene ascitis, ir con cada uno de los sistemas que pudieran estar afectando a nuestro paciente. Y aquí viene una serie de pasos que están muy claros, no quisiera ahondar mucho en ellos, se va a ahondar con las recomendaciones que la doctora va a nombrar a continuación, y obviamente el estándar no mayor de 25 para que el paciente pueda tener mejoría rápidamente clínica, sobre todo en el flujo renal. Entonces, tenemos que descomprimir a los pacientes o no. Verdaderamente tener una presión mayor de 20 ya pone en riesgo, y obviamente si esto sigue perpetuándose, el paciente debe ser atacado, debe ser mejorado en ese sentido, ¿no? Es una recomendación bastante importante. Yo creo que con esto, de lo que podemos decir de reanimación, es más que suficiente. La calidad del líquido es un punto a denotar, porque hoy en día estamos en la controversia de coloides, no coloides, albúmina, y ese detalle es muy importante. Los líquidos de baja osmolaridad perpetúan o pueden hacer que se perpetúe un proceso por fuga de un síndrome compartimental abdominal. Creo que es un tema a estudiar, a ver qué está pasando en nuestros pacientes con albúmina o con coloides en síndrome compartimental abdominal. A lo mejor la doctora tiene algunas respuestas para todo esto. Muy amables, no sé si tengan alguna duda o pregunta. Bueno. Si le pueden pasar un micrófono para que se escuche, muchachos. Es muy buena pregunta, déjame repetirla. ¿Cuál es el mejor dispositivo que existe para poder medir la presión intraabdominal?
verdaderamente es el que tengas disponible en tu medio. En muchos lugares son métodos adaptados con un Liniset, una aguja, se hace un clamp, pero existe un kit completo que creo que ahora en la exposición no lo he visto aquí en venta, no sé si la doctora sabe que está en venta en México, pero existe un kit completo con doble vía para poder tener la medición. Esa sería la medición correcta, como cuando hacemos la medición de presión venosa central. No andamos trayendo pedacitos de todos lados para poderlos pegar, pero existe un kit completo, una sonda Foley con la tercera vía para poder medirlo. Creo que eso sería lo más óptimo, inclusive con el transductor conectado al monitor para poder ver ondas y oscilación, como lo puso la doctora en la representación, ver las 3, 4 ondas que tengamos de monitoreo. Ese sería nuestro estándar, al menos en nuestras unidades acá en Monterrey, no tenemos la accesibilidad a ese kit y obviamente sería lo óptimo, creo que debería llegar próximamente a nuestras manos, pero no sé si quieras sondar algo más, Claudia.